Buenos días a todos. Creo que hay que agradeceros en primer lugar, aunque ya la ha hecho el consejero, la presencia de todos. Creo que ha habido una cantidad de solicitudes tremenda. De hecho, tenemos muchos compañeros vía streaming. Así que bueno, parece que llama la atención esta segunda jornada. El año pasado, ¿verdad, Cristina? Como eran las primeras, creíamos que eran muy atractivas, pero parece y es importante que estas segundas lo sigan siendo. Entonces, vamos a dar comienzo a la primera mesa. Tengo aquí a 3 personas que han sido fundamentales en la elaboración del decreto ley en el 324 de 6 de febrero. Ahora los voy a presentar a continuación, pero antes que nada quería destacar 2 aspectos fundamentales del decreto ley. En primer lugar, a mí me llama la atención mucho este decreto ley con respecto a otros decretos leyes de simplificación, en 2 aspectos. El primer aspecto es que por primera vez no solo se dirige a los operadores económicos, sino también se dirige a la ciudadanía. Entonces sabemos que ambos demandan una administración pública, la racionalización administrativa, la simplificación de procedimientos, la eliminación de trámites y de carga. Y aquí podemos destacar a título de ejemplo, yo siempre creo que es una materia que además nos toca a todos, nos ha tocado por familiares, nos ha tocado el tema de dependencia. Entonces se introducen muchas medidas muy novedosas en un tema que va a tocar de lleno a los ciudadanos y que creo que toda la sociedad andaluza va a agradecer. También el tema de discapacidad, en temas muy sensibles, por destacar solo algunos a título de ejemplo. Y otro de los aspectos que son muy novedosos de este decreto ley es que no solo establece medidas sectoriales, que era lo que estábamos acostumbrados a decretos leyes anteriores, sino que por primera vez aborda de manera muy importante una serie de medidas transversales, que son todas las del título 1. Entonces, estas medidas transversales introducen elementos tan importantes y tan novedosos en Andalucía como la MAI, la memoria de análisis de impacto normativo, la gobernanza pública por proyectos, la intervención de entidades colaboradoras para el tema de los mecanismos de intervención de la Administración o incluso el régimen sancionador. Ahora los ponentes entrarán de lleno en estos temas, fundamentalmente Arturo, el secretario general de Administración Pública. Se prioriza así todo lo que es la necesidad de diseñar una estrategia global de cambio de la administración pública, de cultura organizativa. Yo me acuerdo de las primeras reuniones que tuvimos con Cristina, que los coordinadores le decíamos, Cristina, es que ya no sabemos qué esfuerzo vamos a hacer con todos los centros directivos, porque teníamos muy recientes otros decretos, leyes de simplificación. Y sin embargo es que ha sido una labor que ha destacado ahora mismo el consejero, de coordinación y de esfuerzo absolutamente de toda la Junta de Andalucía, impresionante. Y a mí me gustaría destacarlo. Así que bueno, ya no me voy a entretener más porque creo que es importante escucharlo a ellos. En primer lugar, voy a presentar a José Ramón Gil Calderón. Él es ingeniero de profesión, tiene más de 15 años de experiencia en la administración pública en ámbitos como ha sido el de energía o el de industria y actualmente es consejero técnico de la Dirección General de Simplificación. Ha trabajado de lleno en el decreto ley y yo creo que nos va a ser muy ilustrativo de cómo se ha gestado un decreto ley de tanta relevancia, con más de 400 medidas y con una coordinación que ha tenido que ser súper importante para que todo saliera bien y coordinar algo, un proyecto tan ambicioso. Así que, José Ramón, si te parece, empezamos contigo. Bueno, me voy a poner de pie. Estoy un poquito más cómodo que ahí en la silla. Después de haber cambiado el vaso 3 veces de sitio, si os habéis fijado. Bueno, pues me uno a los agradecimientos, por supuesto. Para mí es un orgullo y una gran responsabilidad estar aquí haciendo esta presentación. De cómo se han hecho los trabajos para llevar a buen término este gran decreto ley que hemos llevado a todos a cabo en la Junta de Andalucía. ¿Vale? Me uno a los agradecimientos que se han dicho anteriormente, a todos los que estáis aquí, a todos los que estáis online, a todos los que habéis trabajado en el decreto ley y en especial en cuanto a los trabajos del decreto ley, pues quiero agradecer a los coordinadores de viceconsejería, que como vais a ver ahora, el gran grueso del decreto ley viene por el impulso que se ha hecho desde esa coordinación de las viceconsejerías.
¿vale? Entonces, quiero dar especial agradecimiento a ellos. Y también me permitís que agradezca a mis compañeros de la Dirección General, que es un placer trabajar con ellos, incluso en momentos de tanto estrés y de tanto volumen de trabajo como ha sido los últimos meses para la finalización de este decreto ley. ¿Vale? Entonces voy a hacer una pequeña presentación de cómo ha sido el procedimiento de trabajo con estos puntos. ¿Vale? El alcance del decreto ley no voy a entrar a desarrollarlo porque yo creo que ya lo habéis visto en las notas de prensa, se ha expuesto un poquito aquí al principio en la presentación. Sí voy a hablar de los primeros trabajos, sí voy a hablar un poquito de las directrices que se dieron para los grupos de trabajo que se crearon en todas las consejerías de la Junta de Andalucía. Sí voy a hablar de las vías de entrada de las medidas al decreto ley. Yo creo que en ese sentido este decreto es muy novedoso porque la manera en la que hemos recopilado las medidas y hemos conseguido que las medidas entren al decreto ha sido un procedimiento de colaboración muy importante y creo que es importante destacarlo y para que se siga utilizando esa manera de trabajar, ¿no? Pues yo creo que lo que hemos conseguido ha sido muy importante gracias a ese método de trabajo. Algunos datos cuantitativos del decreto, si me da tiempo, porque la presentación mía es cortita. Y por último, algo que también va a ser novedoso en cuanto a los decretos ley anteriores, es seguimiento de medidas y sus impactos. Ya lo comentaré al final. ¿Vale? Una de las cuestiones que nos hemos encontrado cuando empezamos a trabajar en simplificación es que nos han preguntado en muchísimas ocasiones cuál ha sido el impacto que han tenido los decretos ley de simplificación anteriores. Y no hemos sido capaces de dar respuesta a esa pregunta, porque no lo tenemos cuantificado de ninguna manera. Entonces, como vamos a ver en la última diapositiva, vamos a intentar hacer un seguimiento de la implementación de las medidas del decreto y cuál ha sido su impacto en los distintos sectores en los que se introducen estas medidas. ¿Vale? Bueno, pues empezamos entonces con el alcance del decreto ley. Aquí simplemente os quiero repetir los conceptos que se han dicho hasta ahora para que tengáis claro que todo lo que vamos a ver durante la jornada de hoy va a estar basado en estos 4 conceptos. Los 4 conceptos son medidas sectoriales, medidas transversales, medidas para la mejora de la ciudadanía o de las relaciones con la ciudadanía y mejoras para las relaciones con los sectores económicos. Esas 4 ideas son las que vais a ver desarrolladas y vais a ver implementadas en todas las ponencias que vais a ver en el día de hoy, cada uno en su ámbito de aplicación. ¿Vale? Entonces, como digo, esto ya lo tenemos más o menos visto y entonces no os lo cuento. Los primeros trabajos para el decreto ley, como ha comentado Mercedes, las primeras reuniones que tuvimos de la Dirección General con los coordinadores de viceconsejería, pues la verdad es que fueron un poquito, no sé cómo calificarlas, demoledoras. ¿Cuántas medidas tiene el decreto actualmente? Pues las notas de prensa oficiales dicen más de 450, pero ya os digo yo que si las contásemos con un poquito más de cariño, hemos sido muy prudentes a la hora de hacer la numeración y el conteo de las medidas que tenemos en el decreto ley, nos iríamos a muchísimas más. Y en esas primeras reuniones, pues yo os diría que no teníamos ni 20 y había bastante pesimismo en que se pudiese rascar, como ha dicho Mercedes, de buscar nuevas medidas para incorporar en un decreto ley, ya que los anteriores pues eran muy recientes. Teníamos 2 grupos de trabajo con los coordinadores de viceconsejería, insisto, que han sido principales actores en este decreto. Un grupo de trabajo para medidas sectoriales y un grupo de trabajo para medidas transversales, las más ambiciosas y las que de verdad pueden suponer un cambio más importante en la manera de trabajar en la Junta de Andalucía, ¿no? Entonces, para las medidas sectoriales, la manera en la que se han realizado los trabajos para incorporar las medidas en el decreto ley, pues es una manera más sencilla, por así decirlo. Siempre teníamos en la Dirección General, en DEGAPSA, como interlocutores a las distintas viceconsejerías.
las viceconsejerías, cuando hacían una propuesta o elaboraban, sus centros directivos elaboran una propuesta para incluir en el decreto ley, nos enviaban esa propuesta a la Dirección General y a la vez enviaban la propuesta para su informe a Gabinete Jurídico. Una vez que Gabinete Jurídico emitía su informe, Viceconsejería, según el informe de Gabinete, pues si el informe es favorable, adapta la medida a ese informe de Gabinete y nos la enviaba de GAPSA. Si el informe de Gabinete pues era negativo o decía que no era procedente la incorporación de esa medida al decreto ley, pues esa medida decaía. Una vez que nosotros teníamos esa medida adaptada al informe de Gabinete Jurídico, pues empezaba en la de GAPSA el montaje de las primeras páginas de esas 600 y pico que tiene nuestro decreto. Como yo digo, 600 páginas y con letras chiquititas, ¿vale? Esta sería la manera habitual o en la manera en la que se ha trabajado en los anteriores decretos ley. Después tenemos algo que es novedoso, que serían las medidas transversales. Medidas transversales pueden ser porque afecten a varias consejerías, porque afecten a todas las consejerías. Esa medida transversal normalmente pues, viene propuesta a través de una consejería, como siempre a través de la viceconsejería, que era nuestro interlocutor, como decíamos. Nos enviaba la propuesta de GAPSA. De GAPSA distribuye la propuesta a las consejerías competentes para que hagan sus observaciones. Las observaciones, igual que las de Gabinete Jurídico, a veces favorables, a veces desfavorables. En este caso, pues igual que os he comentado sobre las primeras reuniones que tuvimos con los coordinadores de viceconsejería, pues las primeras medidas transversales que estuvieron valorando, pues también los resultados dejaron bastante que desear, es decir, muy pocas avanzaron. Cuando una medida transversal avanza, pues es la consejería competente por la materia la encargada de pedir informe a Gabinete Jurídico. Una vez que tiene ese informe y esa adaptación del texto a lo que dice el informe de Gabinete Jurídico, pues nos la enviaba de nuevo a la Dirección General de Administración Periférica y Simplificación Administrativa y al texto del decreto ley, ¿vale? Si al principio esas medidas eran poquitas, pues a la vista del decreto podéis observar que las medidas transversales pues, son una parte muy importante del decreto ley. Aquí os voy a poner como ejemplo una medida transversal que nos va a afectar a todos a partir de ahora en la elaboración normativa, que es la memoria de análisis de impacto normativo, ¿vale? Esta medida viene propuesta por la Consejería de Presidencia. Cuando se apruebe la guía metodológica, que tenemos 3 meses para aprobarla y el plazo cumple el próximo 16 de mayo, a partir de ese 16 de mayo, cuando tengamos la guía metodológica aprobada, pues toda la normativa nueva que se elabore en la Junta de Andalucía, pues tendrá que incorporar esa memoria de análisis de impacto normativo, ¿vale? Es una manera novedosa en la que ya nosotros en la Junta de Andalucía vamos un poco con retraso con respecto a otras comunidades e incluso con el Estado, donde hay que hacer una evaluación previa de la norma que se va a aprobar en amplios aspectos. Lo que hayáis trabajado, los que hayáis hecho informe ya sobre la guía metodológica, pues veis que se tratan no solo el informe económico, informe de género, informe de familia, sino también que se miden los impactos que van a causar esas normas, ¿no? Impactos económicos, impactos presupuestarios, impacto o estudio de las cargas administrativas y después una evaluación posterior de cómo está funcionando esa norma. Pues todo eso está recogido en la MAIN, en el artículo 7 bis que hemos modificado del decreto 622 del 2019 y, como os digo, si conseguimos, que estamos en ello, aprobar la guía metodológica antes del 16 de mayo, pues ya será obligatoria esta MAIN para toda la nueva normativa que se genere en la Junta de Andalucía. Cuando empezamos con estas medidas transversales y empezamos con la MAIN, pues algunas cositas, aunque
podríamos decir que son muy resumidas, las hemos introducido en el procedimiento del decreto ley. Porque los que hayáis trabajado en el decreto sabéis que al principio os hemos pedido unas fichas, resumen, con las medidas más importantes y cuáles van a ser sus impactos. Eso sería como una evaluación previa de la norma que vamos a aprobar. Y después vamos a hacer una evaluación posterior de esas medidas, un poquito enlazando con lo que hace las memorias de análisis de impacto normativo. ¿Vale? Las directrices que hemos dado para los grupos de trabajo, no las voy a enumerar todas, pero estas directrices se dieron a través de las coordinaciones de viceconsejería a todos los equipos que se montaron en cada una de las consejerías, en cada uno de los centros directivos, para introducir medidas en el decreto ley. Si las vais viendo, podéis ver ejemplos de todas ellas en el decreto, unas más y unas menos. Por ejemplo, de las tres primeras, revisión de normativa que de facto está derogada, pues tenemos una disposición derogatoria única en el decreto en el que se derogan más de 40 normas, unas de manera total y completa y otras de manera parcial. En la segunda, revisión de órganos colegiados inoperativos, pues tenemos un título en el decreto, uno de los primeros títulos dedicados a órganos colegiados, y después se eliminan o se cambian el número de veces que se reúnen, o se cambia el sentido del informe, si es potestativo o si no lo es, en unos 20 órganos colegiados dentro del decreto. Y el tercero, que es la revisión de los silencios, pues también tenéis una disposición final en el decreto en la que se revisan la Ley 9 del 2001. La 9, por ejemplo, normalización documental. Vaya tela la que me habéis dado alguno con los anexos en el decreto ley. Que si los metemos, que si no los metemos, a ver cómo los metemos. Vaya lío hasta el final. Bueno, pues tenemos 8 anexos con los formularios que se han introducido en el decreto ley, que son en total 34 formularios. ¿Vale? Y como esa, hasta las 15, pues podríamos encontrar ejemplos en el decreto ley. ¿Cómo han entrado las medidas? Y además estas directrices, muchas de ellas, pues también las vais a ver recogidas en el artículo primero del decreto ley 3/2024. Toda la introducción de la simplificación administrativa, eliminación de duplicidades, pues todos esos conceptos generales están recogidos en el artículo primero. ¿Cómo han entrado las medidas en el decreto ley? Que aquí también hay una forma de trabajo algo novedosa. Pues el que destaco y en la parte de arriba pues son los grupos de trabajo desde la viceconsejería. Ese ha sido el grueso de las medidas, han entrado a través de esa vía. Pero tenemos también estas tres en las que hemos trabajado desde la Dirección General. Hemos trabajado en normativa comparada de otras comunidades autónomas. Hemos trabajado con reuniones, con jornadas, con agentes económicos y sociales. Y hemos trabajado también con cuestionarios a las delegaciones territoriales. Podríamos sacar ejemplos de medidas que se han introducido de cada una de ellas. ¿Vale? Uy, me ha pasado. Normativa comparada con otras comunidades autónomas. Pues ahí tenéis, por ejemplo, la de Extremadura, la de Galicia y la de Aragón, que tienen leyes relativamente recientes de simplificación administrativa, y con todas ellas nos hemos reunido con las direcciones generales respectivas u homólogas de Extremadura, de Galicia y de Aragón, para ver en qué estado estaban estas leyes. ¿Vale? Están aprobadas, están en funcionamiento, están en vigor, pero muchas veces no solo es poner las cosas en la ley, sino ver cómo se están aplicando y la realidad de esas cuestiones tan ideales o tan idílicas que metemos en la legislación. ¿Vale? Un principio de realidad que utiliza aquí mucho mi amigo Manuel. El principio de realidad, pues también hemos intentado introducirlo en el decreto ley, no poner cosas que después no se puedan llevar a cabo. ¿Vale? Y es verdad que en estas leyes que son muy buenas, son muy ambiciosas, pero realmente son leyes que llevan ya 3, 4 años en vigor y hay muchas historias, muchos artículos que no se han desarrollado o no se han puesto realmente en marcha. Cuestionarios de las delegaciones territoriales. Esto nos gusta decirlo porque pasamos unos cuestionarios a las delegaciones territoriales, recabamos su opinión no solo para temas de procedimientos, sino para otras muchas cosas, y muchas
de las cuestiones que nos hablaban de procedimientos, pues vimos que tenían sentido proponerlas para el decreto ley. Nosotros no las podemos introducir porque no somos competentes en las materias, pero sí se las pasábamos a la viceconsejería competente, y si la viceconsejería o el centro directivo las consideraba que eran se podían llevar a cabo y se podían meter en el decreto ley, pues entraban en el circuito. Petición de informe a gabinete, gabinete informe favorable, normalmente pidiendo la justificación de la urgente necesidad, a DEGAPSA y de nuevo al decreto ley. De estas tenemos varios ejemplos. Por ejemplo, la que se me viene así a bote pronto, como ha dicho Mercedes, que me lleva mucho tiempo en industria y energía, pues en varios cuestionarios de las delegaciones territoriales, no en uno ni en dos, sino en varios, pedían que el cambio de titularidad de una instalación industrial se hiciese a través del trámite automático. Pues eso se ha introducido en el decreto. ¿Vale? Reuniones con agentes económicos y sociales. Pues nos hemos reunido, pues no sé con cuántos, pero creo que con más de 60 asociaciones de distintos ámbitos. Aquí tenéis algunos ejemplos, desde la Federación Andaluza de Caza, la Confederación de Empresarios de Andalucía, las cámaras de comercio, la Asociación de Agricultores. Con todas esas nos hemos reunido de una manera u de otra y hemos recabado sus propuestas. Deciros que aquí, a la hora de recabar las propuestas, hemos hecho un filtrado bastante importante de ellas. A lo mejor en los centros directivos estabais un poco cansados de decir otra vez vienen los de DEGAPSA mandándome las propuestas del decreto de no sé quién, por ejemplo, de la CEA, ¿no? Pues nosotros, antes de mandar esas propuestas, hemos hecho un filtro. Hemos pedido que las propuestas sean concretas, es decir, que no sean cantos de sirena pidiendo vamos a reducir plazos, vamos a hacerlo todo digital. No. Me tienes que decir qué norma quieres cambiar y justificar por qué la quieres cambiar. Entonces, cuando tú me justifiques que esa norma tiene sentido que se cambie, yo se la mando al centro directivo competente. El centro directivo competente la hace suya o no, y si la hace suya, pues entra en el circuito para la entrada de esa medida en el decreto ley. ¿Vale? Esta vía de entrada, pues también tenemos ejemplos de medidas que han entrado en el decreto sobre este tema. Fundamentalmente, creo que han salido cuestiones muy interesantes relativos a trámites que no afectan a una única consejería, sino que afectan a varias consejerías. En ese sentido, la visión que nos da, por ejemplo, el empresario o Claner en el tema de renovables, que es el que hace el trámite y tiene que pasar por las distintas consejerías, es muy interesante y creo que se han sacado buenas líneas para el decreto ley. Bueno, datos, pues esas más de 600 páginas tienen pues más de 450 medidas, 176 normas, 277 artículos, bueno, lo que habéis visto en el decreto. En cuanto a la entrada en vigor, pues ya esta diapositiva ya está empezando a dejar de tener sentido porque ya está prácticamente todo en vigor, excepto lo que tiene plazo de entrada en vigor de 3 meses, que es la regularización administrativa de instalaciones existentes en temas de seguridad industrial. Lo demás tenía un mes o entró en vigor al día siguiente, por lo tanto todo está prácticamente ya en vigor. Y por último, como os decía, queremos hacer un seguimiento nos están pidiendo que se haga un seguimiento de las medidas y sus impactos. Y aunque no os lo creáis, nos los están pidiendo desde el día 17 de febrero. O sea, se publicó el 16 y el día 17 ya se estaba pidiendo que qué impacto estaba teniendo el decreto ley. Bueno, pues a diferencia del resto, pues sí vamos a hacer un seguimiento de las medidas, no creo que de todas, pero a lo mejor sí por paquetes, sí por consejería, no lo tenemos todavía demasiado claro. De manera que si tengamos conocimiento de si se ha implementado la medida de manera práctica, esperemos que en la mayoría de los casos sea así. Si lo que se pedía o se buscaba era una reducción de plazo, si se ha conseguido. Si los expedientes antes tardaban 8 meses, pues si ahora de verdad están tardando 5 meses. Medir el impacto en el sentido de cuántos expedientes se han visto favorecidos por esta medida. Pues 10, 20, 200. Tener una cuantificación más o menos de cuánto ha sido el impacto de esto. Y si esos impactos se pueden traducir de alguna manera en la mejora del empleo, reducción de gastos, etcétera. Es decir, se trata de saber
si lo que hemos hecho en el decreto ley realmente ha sido útil, ¿vale? Os comento, igual que en otras situaciones o en otros grupos de trabajo, por ejemplo, en los trabajos que estamos haciendo para el plan estratégico de las delegaciones territoriales, que no se trata en ningún caso de fiscalizar, no se trata en ningún caso de controlar, no se trata en ningún caso de decir, oye, que en la ficha de impacto me dijiste que ibas a reducir el plazo de 3 años a 1 año y no lo estás haciendo. No se trata de eso, se trata de tener una medida del origen en el que estamos y al que llegamos, por ejemplo, dentro de 1 año, para saber si las medidas realmente han sido efectivas y si realmente está bien o tenemos que hacer algo más para que los trámites o los procedimientos se simplifiquen y se hagan más rápidos y se hagan más ágiles y todo llegue a buen fin, ¿no? De eso se trata, ¿eh? En ningún caso fiscalizar, tener claro eso, ¿eh? Que no se está pidiendo explicaciones ni se están pidiendo cuentas a nadie. Se trata de tener un control y una seguridad de que lo que se ha hecho pues ha ido a buen puerto y si no, pues para cambiarlo. Y ya está. Muchísimas gracias por vuestra atención y continuamos con la jornada. Bueno, a continuación nos acompaña Arturo Domínguez Fernández, licenciado en Medicina, por lo cual gran parte de su vida profesional ha estado ligada al SAS. Ha sido compañero mío muchos años, así que tengo el placer de haber trabajado con él. Y fundamentalmente en el SAS llevaba todo lo que era la coordinación de procesos selectivos, la famosa OPE del SAS, que bastante lata han dado, ¿verdad, Arturo? Y bueno, y ahora en su última etapa está de secretario general de Administración Pública. Ay, el micrófono, perdón. En su última etapa está de secretario general de Administración Pública. Y bueno, ha sido un gran artífice en el decreto ley, sobre todo por la parte de las medidas transversales y todas las medidas que tocan al personal. Entonces vamos a darle la palabra y nos va a explicar todo lo que ha supuesto el decreto ley. Bueno, lo primero, muy buenos días y muchas gracias a los organizadores por pedir que podamos compartir un poco cómo hemos vivido la experiencia, dónde estamos y qué perspectivas tenemos, también qué ilusiones tenemos y también qué temores tenemos, ¿no? Solamente le voy a corregir una cosita a Mercedes, que es que espero que no sea la última, sino la penúltima, porque espero vivir largos años, ¿eh? Pero bueno, bromas aparte, quizás me gustaría... hay una parte que va a estar presente en todo lo que voy a decirles, ¿no? Y lo pongo al principio antes de los agradecimientos, ¿no? Quizás por deformación hay 3 preguntas que uno te meten en la cabeza cuando eres estudiante, que es qué le ocurre, desde cuándo le ocurre y a qué lo atribuye. Bueno, pues va a estar presente en casi toda la intervención que voy a intentar llevar a cabo, ¿no? Lo primero, agradecer a mucha gente el trabajo, ¿no? A todos, lógicamente, a la Dirección General, a la ADA, a la gente con la que hemos compartido, pero me van a permitir que se lo agradezca especialmente a una autoridad y a un grupo de personas, ¿no? La autoridad es a la consejería, al consejero como titular de la consejería, porque sin que el consejero de la presidencia hubiera sido valiente, muchas de las medidas de carácter transversal probablemente no hubieran entrado. Y creo que es importante tener claro en la vida que al César lo que es del César, ¿no? Porque todos tenemos mucho miedo cuando nos metemos en temas transversales. Y tenemos miedo por la complejidad que tiene. La transversalidad es difícil, a todos nos cuesta hacerla, a todos nos da un poquito de vértigo y a todos nos coarta un poquito el saber que ninguna medida transversal depende de nuestras manos y que, por tanto, el éxito de esas medidas siempre será un éxito colectivo o un fracaso individual y que ese éxito colectivo necesita de la colaboración de muchas personas, pero necesita fundamentalmente de la valentía de unas pocas, ¿no? Perdonad que simbolice en la valentía del consejero de la presidencia el incorporar decididamente esas medidas, que no os quepa ninguna duda que algunas
sin su intervención se hubieran quedado en el camino, ¿no? Y luego a todos los demás, lógicamente, a todos los demás que se molestaron en escribir las medidas y que algunas de ellas se quedaron en el tintero. Lógicamente, en el grupo con el que yo más directamente trabajo, que es el grupo de la Secretaría General, el coordinador de la Secretaría General, pero todos los jefes de servicio, su equipo de trabajo, y yo creo que todos los trabajadores de la Dirección General de Función Pública, que han intentado aportar lo mejor de sí mismo, incluso alguna utopía, ¿no? Al equipo de la ADA, que es verdad que siempre un poquito, lógicamente, más desde la prudencia de la dificultad que luego tiene desarrollar los procedimientos, pero que también tuvieron la valentía de asumir que en el reto contaba en su numerador y en su denominador, y que ellos formaban, por tanto, parte de las dos partes de la ecuación, ¿no? Y, lógicamente, a la Dirección General y a sus técnicos que han impulsado, coordinado y, como ha explicado antes el compañero, pues han dirigido los trabajos, ¿no? Porque todos estamos de acuerdo en que la simplificación es un tema clave, ¿no? Tener una administración pública implica reducir la burocracia y mejorar la eficiencia. Es un objetivo que va a estar presente también en todas las evaluaciones de las políticas públicas, ¿no? Pero para poder reducir el exceso de burocracia, los controles, la desconfianza, muchas veces nuestra propia falta de sentido común en la gestión de los procesos, las dificultades que tenemos en la búsqueda eficiente de los niveles de garantías y de buscar una legislación eficiente, invertimos mucho esfuerzo, pero también nos encontramos con cientos de expedientes de los que somos conscientes que si los hubiéramos enfocado de otra forma, a lo mejor éramos capaces de sacarlos adelante, ¿no? Eso forma parte del que le ocurre, pero el que le ocurre tiene que tener una visión ciudadana. Las tres preguntas realmente nos las deberíamos de afrontar como si le estuviéramos preguntando a un ciudadano cuando se dirige a la administración qué le ocurre, desde cuándo le ocurre y a qué lo atribuye. Pues ¿qué le ocurre? Pues que le es difícil entender muchas veces nuestros procedimientos en su lenguaje, en sus ritmos, en su forma de generación, en el ejercicio de la propia autoridad. Pero también le ocurre que muchas veces le cuesta el mismo o más trabajo ser capaz de entender las tecnologías que lo sustentan. Pero también le ocurre que le es complejo ser capaz, no voy a decir de tener en la cabeza, porque probablemente eso no somos capaces ni siquiera ninguno de nosotros, pero aproximarse a la alambicada estructura que tiene la administración pública, que además tiene una forma de funcionamiento que ni siquiera es en picos, porque el pico tiene una caída que es más o menos abrupta, pero te puedes dejar llevar, sino que es una caída disruptiva, es decir, caes al abismo, lo vuelves a elevar, según va pasando el procedimiento, y le cuesta mucho trabajo entenderlo, ¿no? No entiende nuestra falta de trabajar de una forma coordinada y transversal, ¿no? Es decir, no entiende que nosotros hayamos situado sus necesidades, y lo que le ocurre es que no siente que hayamos situado sus necesidades en el centro de la acción de las políticas públicas. Bueno, ¿desde cuándo le ocurre? Pues desgraciadamente le ocurre desde siempre. Lógicamente se ve agravado con una sociedad más moderna, una sociedad más democrática, una sociedad más participativa y una sociedad más culta. Obviamente, hace 100 años pues le ocurriría muy poco, entre otras cosas porque de la administración los contactos de la ciudadanía son pequeños. En una sociedad en la que nosotros hemos adoptado un papel, porque la administración pública, su papel fundamental es defender los derechos de la ciudadanía, hacer que el ciudadano pueda convivir en una sociedad compleja con plena garantía de que sus derechos son defendidos y protegidos. Y ese es el papel, ¿no? Por tanto, le ocurre desde siempre, pero lo sufre desde hace menos. Lo sufre desde que es y se comporta auténticamente como un ciudadano. ¿Y a qué lo achaca? Pues lo achaca muchas veces a nuestra falta de coordinación, nuestra falta de eficiencia, las excesivas cargas que le imponemos en cada uno de los procesos, ¿no? Lo achaca, en fin, en lo que ya les he dicho antes,
a que no somos capaces de poner al ciudadano en el centro de todas nuestras decisiones, ¿no? Ese probablemente es el cambio cultural del que hablaba en la inauguración de estas jornadas el consejero, y es el cambio cultural que nosotros tenemos que ser capaces de afrontar, ¿no? La frase manida, ¿no?, de Larra, ¿no?, de "el vuelva usted mañana", a un giro radical que es "¿en qué puedo ayudarle?". Y eso afecta a todos nuestros vértices. Y nuestros vértices, en este caso, tienen dos componentes esenciales. El primero, el procedimiento como garantía de los derechos de la ciudadanía. Y permítame que use la expresión en el más amplio de los conceptos. Y lo puedo hablar cuando un ciudadano quiere montar una pequeña empresa, porque muchas veces ponemos sistemas muy orientados, lógicamente, a la gran inversión y a la captación de la empresa, pero no nos olvidemos que los autónomos y los pequeños empresarios se comportan más parecidos a los ciudadanos que a las grandes empresas y a las grandes instituciones o los grandes operadores económicos, ¿no? Pero, obviamente, el otro vértice es la tecnología. En ese sentido, las medidas transversales entendemos que son valientes y luego, al final, voy a intentar resumirlas, si es que soy capaz. Pero, en cualquier caso, tiene mucho más interés analizarlas detenidamente y que yo les pueda dar 3 o 4 pinceladas de por qué se redactaron de esta manera, que yo intente hacer un análisis detenido de esas medidas. Quisiera destacar la importancia de la transversalidad, de las estructuras flexibles, de la gestión por proyectos, que son imprescindibles que estén en la transformación de la administración que todos buscamos y que están presentes decididamente en todas estas medidas transversales que entre todos hemos elaborado y que están presentes en el Decreto Ley 3/2024, pero que también están presentes en otra ley que entendemos que es muy importante, porque sin una reordenación y reestructuración del empleo público no podremos llevar a cabo la transformación que la Administración necesita y, por tanto, tampoco podremos llevar a buen término todos los objetivos que nos planteamos en esta norma en la Ley 5/2023 de la Función Pública. Sobre ello, en este momento, el Gobierno andaluz, y precisamente en este foro estamos gente que intentamos poner lo mejor de nuestro mismo en ello, se encuentran varias estrategias, ¿no? Está la estrategia de administración innovadora, que junto con la estrategia de administración digital y la de administración periférica impulsamos desde varias consejerías, pero que necesariamente va a tener que tener en sus ámbitos de gobernanza la participación de todas las consejerías. No podemos plantear tener un magnífico plan para tener en una estantería, ni 3 magníficos planes que se puedan ver como si fuera uno, para que estén ocupando 3 espacios en la estantería. Necesitamos incorporar una gestión pública inteligente, que sea capaz de incorporar las nuevas tecnologías y que sea capaz de establecer una reforma administrativa que busque un modelo menos rígido, menos departamental, menos jerarquizado. Por eso, necesariamente, tendrá que haber ámbitos de gobernanza en estas estrategias en las que se impliquen y participen todas las consejerías. Y si no, probablemente no pasaremos de ocupar el esfuerzo de unas pocas de personas y un espacio en la librería o en el trabajo cotidiano de algunos de esas personas que lo hagan, ¿no? Estas normas, junto con el plan de mejora, como bien decía el consejero, de la gestión de la Junta de Andalucía, son los ejes vertebradores del plan Andalucía Simplifica, ¿no? Priorizar una estrategia de cambio es priorizar una estrategia de impulso de una nueva cultura organizativa. Y eso nos obliga a que todos asumamos nuevos deberes con carácter general. Nos obliga a que todos seamos capaces de encontrar mecanismos con los que mejoremos la eficiencia y la interacción con los ciudadanos. Yo muchas veces, cuando hablamos de este decreto o cuando hablamos de muchas medidas, yo siempre hablo de que las medidas transversales solo pueden tener una visión, que es cómo vamos a acompañar a las personas que necesitan de la atención de la Administración. Porque todas estas medidas solo buscan eso.
buscan dotarnos de instrumentos, buscan exigirnos a nosotros mismos a través de sus disposiciones generales y de los principios que tenemos que observar en nuestros comportamientos y en nuestra forma de actuar, a que seamos capaces de encontrar formas diferentes, formas que simplemente observando en el título primero el índice, aparte de las disposiciones generales, empezamos a hablar de gobernanza pública por proyectos, medidas de impulso para la gestión coordinada de procedimientos o medidas de impulso en la gestión administrativa y simplificación de procedimientos, racionalización del régimen general de intervención, la apuesta decidida por las declaraciones responsables, las obligaciones de comprobación o verificación, la apuesta clara por las entidades colaboradoras de certificación, las entidades habilitadas y un tema que nos parecía extraordinariamente importante como era regular el régimen sancionador. No hay que tener miedo a ser ambicioso. No pasa nada. Hemos regulado en este decreto la MAIN, que solo teníamos obligación de haberla regulado hace 12 años. Y no por eso es una barbaridad que hace 12 años alguien regulara eso. Lo que tenemos que ser cuidadosos es en que la ambición, aunque tardemos un poquito en alcanzarla, sea alcanzable, no sea una utopía, ¿no? Y por tanto, creo que el decreto ley, en todos sus aspectos, pero en particular a lo que me estoy refiriendo, que son todas las medidas de carácter transversal, es sensato. No es utópico, es difícil, podrá acumular algún retraso. Hombre, esperemos que no los 12 años a los que me refería anteriormente, pero no pasa nada, porque creemos que ninguna de las medidas está fuera de sitio. Se tiene la prudencia, lo comentará Manuel seguramente en una visión de realidad que él siempre tiene en estas cuestiones, que los medios son los que tenemos y los tiempos son los que también de los que disponemos, ¿no? Pero ninguna de las medidas es inalcanzable. Podremos alcanzarla un poco más tarde o podremos alcanzarla con un poquito más de dificultad. Pero creemos que desde todos los centros se ha medido de forma adecuada la capacidad real que tenemos de hacerlo, ¿no? Regulamos la promoción y colaboración de todos para la simplificación administrativa y el establecimiento de mecanismos de coordinación que me voy a referir a continuación. No me voy a parar en hablar de la memoria de análisis de impacto normativo porque ya se ha comentado anteriormente y no tiene sentido expandirnos, ¿no? Pero sí en la gobernanza pública de proyectos, entendiendo la gobernanza pública de proyectos como una forma de asegurar un marco normativo estable y adaptado a las necesidades de los ciudadanos y empresas, que ha de contribuir a simplificar las relaciones con la administración autonómica y la confianza en las instituciones y en la calidad de los servicios y decisiones. Cuando hablemos de gobernanza pública por proyectos, va a ser muy difícil, y es verdad que algunas cosas se nos han quedado en el tintero, probablemente, bueno, porque aquí tampoco se acaba todo con este cuarto decreto, ¿no? Algunos temas que tienen que ver y que seguramente se desarrollarán en leyes posteriores que está trabajando la Consejería de la Presidencia y la ADA, la utilización y reutilización de datos. Y permítanme, como no está, que se haga un inciso porque es muy importante. Pero también es muy importante que, como siempre, las preguntas nos las hagamos, toda decisión de intentar cambiar un comportamiento propio para mejor pasa primero por un pequeño acto de constricción, ¿no? Pues deberíamos de hacer nuestro pequeño acto de constricción, de reconocer en qué medida nosotros creemos de verdad en la transparencia de los datos. ¿Cuántas veces en un grupo de trabajo mandamos los datos simplemente en PDF, que es un formato no editable? Cuando decimos que hay que empujar a la administración a que ponga los datos en formatos editables para el uso de la ciudadanía. ¿Y cuántas veces no empezamos por hacer una cuestión que es muy importante en la vida? Fray ejemplo es el mejor predicador. ¿Cuántas veces nosotros mandamos
no solamente los documentos en PDF cerrado, sino protegido, para evitar que nadie pueda reutilizar la información cuando creemos en una administración transparente, colaborativa, que pone a disposición de los grupos, de los equipos de trabajo su información. Y no estoy hablando de resoluciones, estoy hablando de información, estoy hablando de reutilización de la información. Creemos que en este capítulo, en el que estamos hablando de gobernanza pública por proyectos, se impulsa la colaboración y coordinación entre administraciones públicas. Algún ejemplo ha puesto en la inauguración el consejero, por ejemplo, todo el espacio de trabajo colaborativo que tenemos con la administración local, que es, sobre todo los que vivimos en pequeñitas aldeas, somos conscientes de la importancia que tiene la administración local para el acceso de los pequeñitos empresarios, de los agricultores, de los ganaderos. Hablamos de impulsar medidas de gestión y simplificación de procedimientos. Hay una revisión importante de los efectos, y valiente, de los efectos del silencio administrativo, respetando la historia de lo que venimos, de donde venimos, y obligándonos a ser ambiciosos, ¿no? Hay una revisión de los efectos de los cumplimientos de los plazos y se adoptan medidas para agilizar la emisión de informes sectoriales y dictámenes en los procedimientos administrativos. Creemos que también es muy importante, junto con el principio de mínima intervención administrativa, sobre el que ya, vista la hora, no me voy a parar. Pero la administración pública también apuesta decididamente por la utilización de declaraciones responsables o comunicaciones en sus relaciones. Se establece el régimen general en ambos casos y cuando los supuestos en que únicamente se debe de poner en conocimiento y aquellos en los que debemos de apostar claramente por la declaración responsable. Los efectos, no me voy a parar porque creo que ustedes lo conocen perfectamente, ¿no? Pero sí me quiero parar un poquito más en que nos obligamos, no es que nos obliguemos, estamos obligados desde el año 2015, pero no habíamos desarrollado en el ámbito de la comunidad autónoma, de forma expresa, la obligación de llevar a cabo las labores de comprobación o verificación del cumplimiento. Este es un tema complejo y somos conscientes que ocupa recursos. Es cierto, pero lo contrario sería una actitud por nuestra parte poco responsable. Igual que voy a terminar hablando del régimen sancionador, apostar claramente por una administración más confiada, más transparente, exige también que la administración sea capaz de disponer de sistemas de verificación, inspección, comprobación y sanción para corregir cuando se produce un uso indebido que puede ocurrir por parte de la ciudadanía o de la empresa. Y creemos que en ese sentido las medidas transversales son novedosas, pero fundamentalmente lo que son es claras. Depositan en cada uno de los actores que participamos en esta tarea de la mejora y de la desburocratización de la administración su responsabilidad. A nosotros la nuestra, al ciudadano también la suya. Eso nos permite apostar claramente por figuras novedosas, ¿no?, como las entidades habilitadas, y creemos que al final lo que hay es una apuesta clara por la complicidad, el trabajo compartido. Los instrumentos de gobernanza no deja de ser el trabajar por proyectos, el ser capaces de compartir y de articular nuevas formas en una administración menos compartimentalizada, menos departamental y más transversal. Y eso va a exigir la complicidad de todos. Eso hace que probablemente el trabajo que ya se ha comentado y la metodología que se ha expuesto desde la Dirección General, por ardua que haya sido, pequeña resultará con el elefantino trabajo que nos queda si queremos tener la complicidad necesaria para desarrollar efectivamente
no para haber publicado la instrucción que desarrolla o haber puesto, Manolo, si algún día somos capaces, a nuestra disposición los mecanismos que nos permitan agilizar cuestiones en materia de personal. No se acaba con eso. Se acaba cuando todos seamos capaces de usarlo de la misma manera, evitando lo que yo les comentaba antes, las caídas al abismo para luego volver a trepar y volver a retomar la aplicación. Es verdad que ya ahora es una aplicación y no es el documento donde lo había dejado. Y esa complicidad para conseguir una administración ágil, eficaz y eficiente, donde realmente el acompañamiento a la ciudadanía, es decir, qué le ocurre, desde cuándo le ocurre y a qué lo atribuye, seamos capaces de encontrar, después de saber a qué lo atribuye, encontrar cómo se va a beneficiar de este proceso, ¿no? La única forma es con el esfuerzo de todos los que estáis aquí y fundamentalmente también de los que no están aquí, de todos los miles de personas que son los que acompañan al ciudadano cada día. Yo muchas gracias y espero haberles trasladado lo que fue importante para nosotros. Bueno, el impulso de la simplificación administrativa no se entiende sin un impulso de los medios electrónicos. Entonces, el decreto ley ha constituido un elemento fundamental en todo lo que es la transformación digital. Por ello, nuestro tercer ponente es Manuel Perera, o Manolo Perera, como lo solemos conocer todos, Manolo Perera Domínguez de la ADA. Su trayectoria es licenciado en informática y 13 años ha sido responsable de plataformas y servicios horizontales de administración electrónica de la Junta de Andalucía y actualmente ocupa el puesto de subdirector de sistemas corporativos y grandes sistemas de la ADA y ha participado muy activamente en el decreto ley porque lo que decimos, la mayoría de medidas, si no van acompañadas de medidas digitales, no tenemos nada que hacer hoy en día. Así que, Manolo, te doy la palabra. Encantado. Bien, lo primero, agradecer la invitación a la agencia a participar en este foro y ya personalmente pues no tengo menos que agradecer a la Dirección General de Administración Periférica y Simplificación y en particular a José Ramón su santa paciencia durante la tramitación del decreto, atención a horas intempestivas de llamadas, correo, porque la verdad es que sobre todo en las últimas semanas fue fue bastante muy activo, ¿vale? Por decirlo así. Bien, Arturo ha incidido muy oportunamente en lo que es la aplicación de la tecnología, llamémosle los medios electrónicos, a la simplificación. Esto no es un tema trivial, ni es un tema que tampoco haya sido universalmente compartido. Si hacemos un poco de memoria, los veteranos del lugar recordaremos el decreto 183/2003, que es la primera norma autonómica, donde se incardina el concepto de administración electrónica en la Junta de Andalucía. Pues en esa norma la palabra simplificación aparece una vez y aparece por ahí suelta en un apartado simplemente diciendo que las consejerías promoverán la simplificación de los procedimientos que desarrollen a través del registro electrónico, que era un concepto novedoso, pero no dice nada más, es muy poquita cosa, ¿no? Bien, con el tiempo ya se va viendo más posibilidades y unos años más tarde, en 2006, pues se regula y se crea mediante una orden de la Consejería de Justicia y Administración Pública la firma electrónica en el ámbito interno y se crea la herramienta portafirmas, en fin, que todo la que conocéis a día de hoy, ¿no? El potencial de simplificación que supuso la puesta en marcha de algo así, con todos los problemas que sí se podía haber telematizado más o menos, pero fue inmenso, inmenso. No todo estaba previsto, yo os lo aseguro. Yo me acuerdo cuando sacaba la orden, digo, ¿esto qué uso se va a dar esto? Y la verdad que nos sorprendía el uso que se le daba a las consejerías, de cómo, en fin, mediante solo el uso del portafirma, la firma electrónica y alguna cosa más, y me apaño con otros medios electrónicos, la verdad que se hizo una aplicación de simplificación efectiva de facto, digamos, bastante curiosa. Unos años más tarde, me surge el año de 2008, el decreto 68, y ahí así hay una aplicación muy clara y regulada y totalmente prevista y buscada, que es cuando se suprime la aportación por los ciudadanos de la consulta, bueno, de los DNI y el certificado de empadronamiento, ¿vale? Y allá aparece, gracias a la interoperabilidad, aparecen los conceptos ya de plataformas
corporativa, con un potencial claro para la simplificación. Por último, la última iniciativa antes del decreto ley es el decreto 622-2019, ya de la anterior legislatura, donde ya en contraste con el decreto del año 2003, la palabra simplificación aparece muchísimas veces y hay 5 o 6 artículos específicamente dedicados a la simplificación. Bien. Cuando se iniciaron los trabajos del decreto ley ya de simplificación que nos ocupa, pues un poco lo que dice José Ramón. Es decir, después de las primeras reuniones, los grupos y tal, ¿no? Pues aparecían cosas, pero no se acababa de engarzar. Nosotros no acabamos de engarzar la tecnología. De ¿dónde la vemos aquí? Sobre todo porque en anteriores decretos de simplificación habían ido siempre muy en la línea de modificación de normativas, ¿vale? Y orientadas siempre a la actividad económica. Entonces ya, cuando ya empezamos en batalla, y hay muchísimo que la forma de trabajar pues ha sido un poco constructivista, aquí sobre todo con Arturo, la Secretaría General para la Administración Pública, donde, bueno, pues a base de yo propongo, se trata con ellos, proponemos otra cosa, al final, pues ha salido algo que sobre todo es lo que ha dicho Arturo, es coherente, es realista y tiene un objetivo claro. El objetivo claro en el tema de los medios tecnológicos transversales, por supuesto hay otras medidas que también tienen sus aplicaciones de medios electrónicos, lo que comenta también Arturo, de las medidas de personal, etcétera. Pero en lo que son las medidas transversales, la aplicación tecnológica que aparece en el decreto se puede resumir en una tríada, 3 conceptos, muy sencillitos y muy claros, que son automatización, reutilización y telematización. Cada uno de esos 3 conceptos tiene su artículo o disposición adicional en el decreto ley, o inspira claramente uno de esos artículos o disposiciones. La experiencia nos ha demostrado que o esos 3 conceptos, automatizar, reutilizar, telematizar, o van unidos de una manera armónica, o si no, los déficits o deficiencias o lagunas que uno tiene inciden muy negativamente en la capacidad de simplificar y de aportar valor de los otros 2 conceptos. Las 3 cosas están unidas. ¿Se puede hacer cosas por separado en cada uno de los 3? Sí. ¿Alcanzarán el potencial que pueden y el valor que realmente podrían aportar? No. Entonces, las 3 cosas, insisto, se ha ido buscando en una línea coherente con respecto de las 3. ¿Vale? Ahí sí me gustaría simplemente comentar, a ver si me es posible que por estar el decreto ley, ¿vale? Para que un poco veáis esto en la práctica, en qué se coincide, porque muchas veces en una norma, sobre todo el artículo 34, por favor, si es posible, cuando se ve una norma de esta extensión, ¿y a qué te estás refiriendo? La verdad es que es bastante extensa, ¿no? Entonces, quiero comentar simplemente esa tríada, insisto, ¿vale? Quedaos con la clave: automatizar, reutilizar, telematizar. ¿Y dónde está en el decreto ley la parte sustantiva que recoge ese concepto? Entonces, en el artículo 34, comprobación automatizada, a ver si podemos irnos al texto. No, a ver si podemos aquí. Hay que irse hacia abajo. A ver si lo busco yo entonces. Si me deja lo puedo. Casi será que más fácil que lo busque yo desde aquí. A ver si podemos por aquí. Es que la verdad es que es muy extenso. Vamos a ver. ¿No lo ha pasado? No. No. Ay, pues sí. Me lo voy a buscar desde aquí y ya está. F. Ya está. ¿Encuentra? Sí. ¿Está? Aquí está. ¿Vale? Muy sencillo. Bien. Mediante este artículo de aquí, que ya Arturo ha incidido, ¿vale? Vamos a la automatización. Hoy en día no se puede concebir ninguna aplicación de medios electrónicos a la gestión administrativa sin contemplar su automatización masiva. Es decir, reducir la intervención del personal humano donde da valor, donde realmente da valor, y todo aquello que sea automatizable, por favor, hagámoslo. Ahí la dificultad principal siempre es en la comprobación de datos, requisitos y documentos, etcétera, en la tramitación de los procedimientos. Es un tema complejo de cómo atacarlo, ¿vale? Pero a la hora de implantar soluciones masivas de tramitación, de automatización,
¿vale? Surge siempre el problema de la comprobación de datos, documentos, requisitos, etcétera. Insisto, automatizada. ¿Vale? Todos muchas veces hablamos y dicen, no, pero yo tengo una persona que mira aquí, hace esto. Digo, sí, pero no se trata de eso, se trata de automatizar eso. ¿Vale? Todos habéis hablado, habéis escuchado en la prensa, la unidad de automatización inteligente que dispone la Agencia Digital de Andalucía, que desarrolla proyectos en estas materias, en proyectos, en fin, que se han desarrollado multitud de proyectos, actualmente hay 34 en marcha, etcétera, y han tramitado automáticamente millones de expedientes con el ahorro que supone y todo eso. Bien. Con esta redacción de artículos, que se trabajó conjuntamente con la SECA, pues pretendemos impulsar esa materia, la automatización. Entonces, simplemente por leerla, es muy sencillito, ¿vale? Se está hablando aquí de la comprobación o verificación automatizada de la información, de los datos de documentos, etcétera, etcétera. Y ahora en el punto 2, ¿vale?, incidimos en una línea que siempre dejamos, es decir, o esto se prevé que la normativa de los procedimientos y de los sistemas desde el principio se vaya trabajando y orientando a la automatización, o luego es verdaderamente difícil o será a lo sumo parcial. ¿Vale? Entonces, ahí se está trabajando en una iniciativa de elaborar una guía que se difundirá y se presentará en breve, de cómo impulsar el diseño de sistemas automatizados, contemplar esos criterios a la hora de elaborar normativas, etcétera, con muy especial mención en la tramitación de las subvenciones, en la cual hay un grupo de trabajo para las bases reguladoras que se está dando un enfoque a unas nuevas bases reguladoras tipo para facilitar desde el principio que las bases reguladoras de las subvenciones en el futuro estén muy orientadas ya a permitir su automatización. ¿Vale? Mientras tanto, pues se hace lo que se puede, todo lo que se puede, pero es verdad que muchas veces la automatización pues llega hasta donde llega. ¿Vale? Entonces ahí lo que daros simplemente la idea es que hay que actuar desde el diseño. ¿Vale? Y por supuesto, luego las plataformas y sistemas informáticos tienen que estar preparados. Es decir, de nada sirve, oye, pues reduzco este dato si luego ese dato no lo tengo accesible telemáticamente. ¿Vale? Ahí la apuesta de la ADA es consolidar el máximo número de posibles servicios en la plataforma de intermediación de datos. ¿Vale? Pues solo en el último año, por ejemplo, se han metido 9 consultas telemáticas más de información. Simplemente como referencia, en el año 2023 se realizan unos 8 millones de comprobaciones automatizadas a través de la plataforma, ¿vale?, de todo tipo de documentos y demás. Y esa línea pues va a seguir muy activa en los próximos años, ¿vale?, como consolidar la plataforma de intermediación con el objetivo de, junto con la simplificación y planteamiento desde el diseño de la automatización en las bases reguladoras y nuevos procedimientos, conseguir el máximo posible de comprobación automatizada que se recoge aquí en este artículo. Voy al segunda parte, que es la reutilización, segundo elemento de la tríada que quiero comentaros. Aquí se plasma fundamentalmente en la disposición adicional segunda del texto. Ahí me he equivocado. Es que como hay varias veces que se te ha puesto. ¿Dónde está? Aquí. ¿Dónde está aquí la segunda? Vamos a buscar la tercera, perdón. Ahí está. Perdón, la tercera, me he equivocado al citar. Vale. Esto lo ha comentado un poquito el secretario general de Administración Pública. Esta disposición adicional, observar el título que tiene, tramitación electrónica de los procedimientos mediante impulso analizado de las declaraciones responsables, que ya ha comentado Arturo, el empleo de plataformas, la transmisión de datos y la reutilización de la información. ¿Vale? Entonces, esta por aquí se pretende explorar la vía e impulsar la vía de la reutilización. Bien, para conseguir una automatización masiva y un eficaz uso del medio electrónico, la reutilización es clave. O sea, todos conocemos el concepto de el dato, una sola vez el dato único, pero la realidad a día de hoy, en fin, dista de esa información, ¿vale? Para que podamos reutilizar datos y documentos, no ya de otras administraciones, sino dentro de la nuestra, ¿vale? En fin, todos conocemos que no es fácil, ¿vale? Aquí tenemos unas lagunas de interoperabilidad interna significativas, por decirlo
en unos términos, ¿no?, pues, comprensibles, ¿no? Ahí es fundamental lo que nosotros llamamos los informáticos la normalización. Es decir, no es el PDF, como dice Arturo, dice, no es que nos demos acceso a los PDF, eso tiene un valor, no lo negamos, pero desde luego para el punto de vista de la automatización, ¿vale?, y una aplicación con todo el potencial de los medios electrónicos, se queda realmente el PDF muy poco. Aquí la clave es que los datos y los documentos, la información, sea reutilizable de manera normalizada y automática. Es decir, esa información, esos datos y documentos estén no de cualquier manera, no en cualquier sitio, sino que estén en unos archivos, unos repositorios electrónicos, constituidos con una estandarización, no solo tecnológica, sino también documental. Aquí también tendrán que, en este aspecto, tendrán mucho que aportar la parte de gestión documental y de archivos, de manera que, de una forma normalizada, los tramitadores, los usuarios, las plataformas, puedan buscar esos documentos, esos datos y recabarlos, con la menor intervención de un usuario humano. Si esto al final se traduce en, accede usted aquí, vean los 2000 PDFs que aquí tengo, vaya usted abriéndolo uno a uno, a ver si eso es lo que quiere, esto no va a servir para esto, ¿vale? Entonces, ese concepto de la reutilización es complejo, no se va a conseguir de un día para otro. Aquí, evidentemente, hay un trabajo de fondo que se va a enfocar aquí durante los próximos años, que es lo que se viene a reafirmar aquí en la norma, ¿vale? Aquí se está hablando de la reutilización, la transmisión, que se haga preferentemente de forma automática. Y ahora, ya desde el punto de vista de lo que va a afectar muy directamente a la ADA, es el punto 6 y 7. Observar el punto 6, lo que dice: la Agencia Digital de Andalucía, en el ámbito en que ejerce, vosotros sabéis que no ejercemos el ámbito TIC en todo el sector público, ¿vale? Bueno, pues en el ámbito que tiene, que ya es muy significativo, va a establecer e implantar soluciones tecnológicas para que los procedimientos administrativos vayan cumpliendo y adaptándose a la reutilización de esa información. Es decir, que la información de datos y documentos que esos procedimientos durante su tramitación vayan generando, vayan quedando reutilizables para en el futuro otros sistemas y procedimientos de manera normalizada. Y viceversa, que en la tramitación de los procedimientos se pueda utilizar aquellos datos y documentos que durante otros procedimientos en otros sitios hayan ido dejando de manera normalizada. Eso requerirá una infraestructura de archivos electrónicos de oficina, un asunto que siempre está ahí y nunca acaba de enfocarse, o al menos todavía es un tema que le queda un poco, y de plataformas internas de interoperabilidad. Aquí nuestra idea también es no inventar en exceso la rueda y potenciar también nuevamente la plataforma de intermediación de datos mediante algún tipo de adaptación o potenciación de la misma que iremos haciendo en los próximos tiempos, ¿vale? Pero esa va a ser la labor fundamental de la ADA en cuanto a la reutilización de esa información. Cuanta más información sea reutilizable, más y mejor se va a poder automatizar el primer elemento de la tríada, ¿vale? Esa es la clave aquí. Todo lo que se haga en uno de esos tres elementos repercute muy positivamente en los otros dos y lo contrario. ¿Qué va a pasar en el resto del sector donde la agencia realmente lo que ejerce unas funciones de coordinación? Bueno, pues que coordinaremos y haremos un plan para que en la agencia donde no actuamos las competencias TIC, pues también se vaya atendiendo a eso. ¿Vale? Y ya el tercer elemento de la tríada, que obviamente va a ser el más familiar a los informáticos de la casa, por así decirlo, es la telematización, ¿vale? Ese es un concepto más claro, todos lo tenemos trabajado, lo conocemos, ¿vale? Lo llevamos bastante trabajado. Entonces, con la telematización, aquí lo que actuamos, cuando llega el momento de redactar el decreto, digo, que podemos poner que aporte valor, que sea factible, ¿vale? Y que podamos abordar unos años. Y partiendo de una base que es también poner en valor lo que se ha hecho en el pasado. Es decir, en nuestra administración tenemos muchos sistemas de información dignos de, bueno, muy dignos de ser reutilizados, ampliados. De hecho, la prueba es que hay muchas administraciones que nos piden software constantemente. Por un caso muy claro de éxito, el sistema SNK de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, ¿vale? Pero hay otros muchos más, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos hacer para, de una vez, dar el salto decidido hacia la telematización integral? No solo telematizar por telematizar, sino, insisto, telematizar de manera que se generen datos y documentos reutilizables y de manera que
todo sea lo más automatizable posible. Pues cuando estuvimos, en fin, tuvimos unas sesiones de que podemos en la agencia a poner con más o menos las tecnologías que ya tenemos, soluciones sectoriales, irlas ampliando, irlas mejorando, irlas consolidando hacia plataformas corporativas. Y las líneas de trabajo que hemos marcado pues están en esta disposición adicional cuarta, que ya cerra el elemento de la tríada, ¿vale?, que es lo que hemos llamado implantación de soluciones corporativas para tramitación electrónica de procedimientos y atención a la ciudadanía. Aquí se habla un conjunto de soluciones corporativas siempre, o sea, aquí ya no va a haber ya soluciones sectoriales o específicas para con determinados grupos de trámites o lo que sea, sino que va a tener una concepción general. Entonces, estamos hablando del sistema de cita previa, un sistema de tramitación de informes preceptivos, sistema de tramitación de recursos administrativos, sistema de justificación de ayudas y subvenciones, que eso es siempre un tema que siempre queda un poco al margen, sistema de tramitación jurídica de expedientes electrónicos administrativos, es decir, aquello para lo que no exista o encaje en otro tipo de tramitador, el archivo electrónico de oficina, que antes he comentado, eso va a ser clave para la normalización y la reutilización a partir de ahí de datos y documentos, sistema de comunicaciones electrónicas dirigidas a la ciudadanía, no estamos hablando del bandeja. Nosotros cuando nos comunicamos con la ciudadanía, si notificamos, lo que es una notificación electrónica, sí sabemos hacerla, pero cuando simplemente nos comunicamos, aquí nos encontramos con una marabunta de soluciones prácticas inveteradas, usos del correo electrónico no regulado o no muy conocido muchas veces, etcétera, etcétera. Pues por aquí vamos a hacer también una plataforma al respecto. Un sistema de tramitación de procesión de concesiones de ayudas y subvenciones, muy importante, que nazca ya adecuado a las bases reguladoras ya nuevas, simplificadas, y de por sí ya permita la máxima automatización de todo lo que se vaya tramitando con el sistema. No estamos diciendo que tenga que ser único, puede coexistir con otros sistemas que a día de hoy están muy maduros y que sería totalmente antieconómico eliminarlo, ¿vale? Pero sí que habrá un sistema en que será, digamos, el común o el general y luego otros ya de uso más sectorial, ¿vale? El sistema de tramitación de comunicaciones previas, autorizaciones, acreditaciones e inscripciones registrales, el sistema para los procedimientos sancionadores y un sistema para unifique la gestión de la notificación, que a día de hoy es disjunta, la electrónica y la postal, que a día de hoy se hacen de manera por separado. Para esto nos marcamos un calendario de trabajo, entonces se hará de manera progresiva y obligatoria, según los procedimientos de servicio, etcétera, etcétera, y se establece un mecanismo o bien de resoluciones de la agencia y en algunos casos una orden conjunta con la consejería competente en materia de administración pública, ¿vale? Aquí lo primero que va a salir de esos sistemas es el sistema de cita previa, ¿vale?, que prevemos ya que en una semana pues ya se publique la resolución por el que se aprueba el sistema corporativo de cita previa, ¿vale? Se establece su ámbito, se establece su alcance y qué otros sistemas similares, porque por razones de volumetría o especificidad, pues se van a mantener subsistentes. Y esa forma de ir funcionando es la que durante los próximos meses / años se irá desarrollando todo este conjunto de plataformas y sistemas. Insisto que todas estas plataformas, aparte de la automatización, van a buscar siempre la máxima reutilización de los datos y la máxima automatización de los mismos. En fin, como no se escapa, aquí pues el trabajo que vamos a tener en los próximos tiempos es bastante considerable, pero sí es verdad que está enfocado, ¿vale? O sea, hay 3 elementos clave, ¿vale? Sabemos que cada uno de esos elementos, todo lo que invertamos en uno de ellos, incide muy positivamente en los otros 2, ¿vale? Van con una visión, creemos que es realista, si no estamos aquí planteando, vamos a simplificarlo todo, ¿no? Lo que sí vamos a intentar es automatizar lo más posible, que no es poco. Aquí nos va a reducir un montón de horas de trabajo humano que a día de hoy se podría estar aplicando en otros elementos, lo que ha comentado Arturo muy acertadamente. Es necesario más supervisión, más inspección, ¿vale? Para eso, evidentemente, los recursos humanos tienen que irse liberando de tareas meramente repetitivas, comprobación de datos, abrir PDF, buscar no sé cuánto, copio aquí, abro esta ventana, le pongo el numerito acá, le doy a avanzar. Ese tipo de cosas que parecen muy tontas, cuando se hacen millones de veces, nos consumen millones de horas a lo largo del año. En fin, yo la verdad que podría expandirme todo mucho más tiempo, pero sí he querido integraros un poquito, comentaros la tríada o los 3 elementos que han establecido, regulado o guiado de manera constructiva con la Secretaría General para la Administración Pública los medios electrónicos en el decreto ley y cómo cada uno de ellos se han plasmado en un artículo o una disposición adicional concreta.
Aparte, a lo largo del decreto hay otros temas donde también interviene la tecnología, pero ya en un carácter más sectorial, ¿vale? Bueno, pues yo, por mí, si cualquier duda o pregunta, os la atenderé gustosamente. No sé si alguien quiere intervenir con alguna cuestión. ¿Nada? Manolo, yo hay una cosa que no has destacado y creo que todos los que hemos trabajado en tramitación normativa es muy importante que se introduce en el decreto ley, y es el acompañamiento de la ADA desde el principio que está gestando una norma. Porque cuántas veces hemos estado trabajando en una norma que entra en vigor y ahora resulta que no puede desplegar su efecto porque no va unido de todo lo que lleva de transformación digital la norma. Entonces yo creo que ese aspecto es muy importante también que lo destaques. ¿Vale? Si quieres, vamos. Sí, como también lo había comentado un poquito José Ramón, lo de la MEN, sí, es verdad, es una importante novedad también. Es decir, la organización ha adolecido y sus unidades informáticas, pues nos hemos muchas veces sorprendido, ¿verdad? Porque los proyectos de normas, ¿vale?, habitualmente muchas veces pues no son conocidos o en una fase muy posterior de la tramitación o muchas veces por su mera publicación. ¿Vale? Todo eso lo habéis vivido seguro, ¿vale? Y ahora, claro, hay que medios electrónicos, tramitadores, etcétera, pues o no hay o empezamos a hacer, en fin. Entonces, cuando vimos realmente que se creaba la MEN, porque tú sabes que el personal informático estamos en nuestro mundo, pero cuando vimos una primera versión, que eso fue, me la pasasteis vosotros, y yo vi ahí que se creaba la MEN, ¿vale? Y digo, mira, la MEN inicialmente no tenía el apartado de medios electrónicos, ¿vale? La MEN que hace la Administración General del Estado no tiene tampoco apartado de medios electrónicos, pero después de hablarlo nosotros internamente en la agencia, dijimos, este es el momento de que propongamos un apartado sobre medios electrónicos, que elaboraría la agencia en los casos que competencialmente le corresponda. Así tendríamos un conocimiento temprano, en el momento oportuno, ¿vale?, de ese proyecto normativo, y al menos podríamos empezar a actuar o a prever. Eso no, obviamente no es la panacea. O sea, las disponibilidades son las que son, los tiempos son los que son, pero desde luego sí nos va a permitir, como mínimo, planificarnos y ordenar mejor nuestro trabajo, efectivamente, y si creemos que contribuirá de manera importante, ¿vale?, a que lo que he comentado aquí arriba, de la tríada, en fin, esté visto desde el principio, desde el diseño. Entonces escribimos una redacción, se la pasamos a ellos, lo vieron bien, tal, y la verdad, bueno, pues que ha quedado, y ahora queda lo más difícil, que es ponerlo en marcha, ¿vale? En fin, una organización compleja, distribuida, y etcétera, etcétera. Pero bueno, sí, la verdad que tenemos bastante ilusión con el tema de la MEN, a ver cómo qué jugo le hacemos de ello, ¿vale? Y cómo lo encardinamos también con otros mecanismos que tenemos de coordinación de la agencia, como su consejo rector, su plan anual de actuación, etcétera, ¿no? Que muchas veces por las cosas, por una parte está la planificación prevista y por otra parte está luego la planificación, pues, debida, ¿vale? Pero sí, es un tema en el que tenemos bastante ilusión, todas las cosas porque lo hemos puesto nosotros, ¿vale? Pues nada, si no hay intervenciones, tenemos ahora un desayuno y continuamos sobre las 11:30, ¿no? ¿Vale? Venga.